Si has seguido las excursiones Almería a Levante, en el orden que te hemos propuesto, la excursión por la costa de Pulpí será la última de nuestras excursiones. Como es lógico, puedes realizar las excursiones de forma independiente. En todo momento hemos querido relacionar los diferentes aspectos que comparten los municipios de la costa que va de Almería a Levante, de Almería a Pulpí. Pulpí es un municipio de base agrícola que se encuentra en el extremo oriental de Almería, marcando el límite entre Andalucía y la región de Murcia. Comenzamos nuestra visita accediendo al castillo de San Juan de los Terreros, otro castillo del plan de defensa de Carlos III, evidente en una de las inscripciones que nos ofrece su fachada. Los planes de defensa de la costa han sido fundamentales a lo largo de la historia, siendo evidentes en nuestras costas en forma de torres y castillos. Este castillo servía como defensa de la costa ante ataques de piratas y corsarios. Hasta bien entrado el siglo XIX, la costa ha actuado como frontera. Al margen de la devastación y el expolio, uno de los riesgos principales era el secuestro de la población local, llevada como esclava por parte de piratas o corsarios. A riesgo de considerarse excesivamente simplista, la diferencia entre el pirata y el corsario radicaba en que el primero actuaba por su cuenta y riesgo, mientras que el segundo lo hacía como mercenario de un país enemigo. La proximidad de Argelia convertía a nuestras costas en destino accesible para los corsarios argelinos. Los reinos de nuestra península también contaban con corsarios. Llama la atención la función de mirador de este castillo. Desde él divisamos la isla o islote de Terreros, situado más a poniente, y la Isla Negra. La Isla Negra y el islote de Terreros están catalogados como monumentos naturales. Pulpí limita con el municipio de Águilas, ya en la región de Murcia. Llama nuestra atención las vistas de Cabo Cope y la Isla del Fraile, situadas frente a la costa aguileña. Del mismo modo, se divisa la ensenada de los Taráis y la playa de los Cocederos, siguiente punto de interés de esta excursión por la costa del municipio de Pulpí. Al margen de su valor natural, objeto de otra serie documental Almería a Levante, la playa de los Cocederos tiene un especial interés etnográfico para el visitante. Los terreros, esas oquedades que observamos claramente en la playa de los Cocederos, servían como almacenes o como vivienda para las personas que se ocupaban de trabajar la fibra de esparto. Es un claro ejemplo de paisaje troglodita. El esparto necesita ser tratado previamente para poder ser trabajado. Para ello se cocía sumergiéndolo en agua de mar. Es este el motivo por el que esta playa se llama de los Cocederos. En la línea de esta playa se marca el límite entre los municipios de Pulpí y Águilas. Además, la vista hacia poniente de esta playa nos ofrece una magnífica panorámica del castillo de San Juan de los Terreros y del monumento natural de Isla Negra e Isla Terreros, puntos que visitamos o divisamos en nuestra parada anterior. Deshacemos nuestro camino para desplazarnos hacia las estribaciones de la Sierra del Aguilón. Antes de que se descubriera la geoda de Pulpí, este paisaje resultaba un punto de interés para cualquier visitante con interés en el patrimonio minero y en particular en el patrimonio minero del Pilar de Jarabía. Las vías del tren, trazadas originalmente en base a intereses mineros, nos llevan a finales del siglo XIX, a la inauguración de la estación del Pilar de Jarabía. Un siglo más tarde, entre milenios,
unos geólogos y aficionados a la minería descubrieron la segunda geoda más grande del mundo conocida. Años más tarde, será la geoda más grande del mundo visitable. Años más tarde, se declara el monumento natural de la Mina Rica y la geoda de Pulpí. Al margen de la espectacularidad y el interés por la geoda, patrimonio natural de primer orden, nuestro interés se centra en el patrimonio minero puesto en valor. La Mina Rica explotaba un yacimiento de hierro, plomo y plata. La Mina Rica está compuesta por dos grandes explotaciones, Por si acaso y Quien tal pensara. Estas denominaciones atendían al carácter venturoso de cualquier explotación minera. Ramón Orozco era el titular de estas concesiones mineras, empresario veratense que atesoraba una de las mayores fortunas en la Almería del siglo XIX. Dicen que estas minas ya eran explotadas por los romanos. De las minas se ha extraído plata, plomo y hierro. Hasta la década de los 60 del siglo XX se extraía mineral de la mina. En el exterior encontramos los hornos de calcinación, donde se fundía el mineral. Los castilletes soportaban las poleas que permitían subir y bajar los materiales. También observamos la chimenea que expulsaba los humos. La visita a Mina Rica y a la geoda cuenta con una interesante interpretación por parte de los guías que acompañan a las personas que las visitan. Resulta recomendable realizar la reserva con antelación, atendiendo al interés que el contenido de esta visita despierta. En la actualidad, más de una veintena de personas trabajan gracias a la puesta en valor de este patrimonio, circunstancia que merece nuestro énfasis y que pudiera servir de acicate para el desarrollo de otras iniciativas de esta naturaleza.